Hola, vamos a tratar hoy la idea de libertad en la filosofía de Kant ligada a el problema moral. Para eso vamos a retomar la tercera antinomia que vimos en la crítica de la razón pura, la antinomia referida a la idea, las antinomias referidas a la idea de mundo, que como habíamos ya señalado, estas ideas, que son ideas metafísicas, son imposibles de conocer, pero sí es necesario pensarlas, sostiene Kant, y en particular respecto de la idea de mundo, cuando la razón intenta avanzar sobre esa idea, encuentra o incurre en contradicciones o antinomias, es decir, proposiciones opuestas entre sí, una tesis o una antítesis, que por separado se pueden fundamentar, pero que no puede determinarse cuál de ellas es, digamos, la verdadera, sino que la razón se traba en la contradicción. Las antinomias sobre la idea de mundo son 4, nosotros vamos a retomar para este punto que nos ocupa la tercera antinomia, que es la antinomia que afirma, cuya tesis afirma la libertad, es decir, que en el mundo es posible una causalidad por libertad, y la antítesis que sostiene el determinismo, es decir, no hay libertad, todo en el mundo ocurre por relaciones causales. Entonces, lo que sostiene Kant es que tanto tesis como antítesis son, digamos, verdaderas, pero desde distintos puntos de vista, desde diferentes planos. La antítesis del determinismo es cierta si nos atenemos al punto de vista fenoménico, es decir, al punto de vista del conocimiento, al punto de vista científico, al uso teórico de la razón. Ahí solamente podemos constatar la causalidad, es decir, el determinismo. La tesis de la libertad es accesible en otro uso de la razón, que es el uso práctico de la razón. Es decir, la libertad es inaccesible como fenómeno, es inaccesible como objeto de conocimiento, pero tenemos un contacto con la libertad a partir de la razón, sobre todo la razón práctica. Es decir, aparece para nosotros la libertad como un factum, como un hecho en la moralidad. Cuando nos planteamos, cuando nos debemos enfrentar y resolver cuestiones morales. ¿Qué debo hacer? ¿Qué conductas son buenas? ¿Qué conductas son malas? Todo este tipo de problemas suponen la libertad. Si no hubiera libertad, sería absurdo plantear la cuestión del deber, del bien, del mal, etc., porque obedeceríamos al determinismo natural. Ahora bien, este plano de la libertad no es un plano indeterminado, no es pura indeterminación. Hay leyes, pero leyes de otra naturaleza. Es decir, en el plano moral, la ley es la que la razón se dicta a sí misma. Es decir, la libertad está relacionada para Kant con la autonomía, es decir, la capacidad de la razón de dictarse a sí misma su propia ley, es decir, sus propios criterios de acción. Entonces, la libertad, en sentido, digamos, negativo, para Kant sería esta posibilidad de sustraerse al orden natural, al determinismo natural,
y en un sentido positivo sería la autonomía, la capacidad que tiene la razón de darse a sí misma la ley. Entonces, la razón que dicta, que establece para sí misma su propio criterio moral, requiere, a su vez, de la voluntad, de la buena voluntad, de someterse a ese criterio que la razón dicta. Pero nosotros como digamos, ciudadanos de dos mundos, en el ser humano hay una dimensión natural, ¿no? Hay una dimensión que está condicionada causalmente, y además está nuestra capacidad racional. Es decir, nosotros tenemos, como todo ser vivo, instintos, inclinaciones, sentimientos, y como seres racionales tenemos la capacidad de establecer criterios morales de acción. Entonces, como en nosotros está ese conflicto entre lo que la razón determina que debemos hacer y por otro lado los motivos de acción que surgen de la inclinación, entonces esa buena voluntad se convierte en deber. Es decir, el deber para Kant es la autoimposición que hace la razón en cada sujeto. Es decir, el deber digamos, en cada uno de nosotros lo que establece la razón para, de alguna manera, someter los motivos que surgen de la inclinación. El concepto de libertad en Kant es, digamos, en algún sentido, es contradictorio con lo que a veces se sostiene respecto de la libertad. Es decir, muchas veces se dice soy libre porque sigo mis impulsos, soy libre porque hago lo que siento, soy libre porque sigo mis instintos, pero lo que diría Kant respecto de esas afirmaciones es que eso no es libertad, sino que es estar sometido al condicionamiento natural, es decir, a lo instintivo, a los sentimientos que surgen, digamos, de nuestra parte, digamos, natural, ¿no? Son inclinaciones. Entonces, ser libre es actuar por deber, es decir, sometiéndose a ese propio criterio que nuestra razón dictamina. Entonces, ¿cuál es la manera o cuál es, cómo establece Kant, de qué manera la razón se impone criterios de acción? Entonces, por un lado, todas nuestras acciones, lo tengamos, digamos, conscientes o no, son, de alguna manera, ordenadas por imperativos. Por ejemplo, si yo estudio, estoy obedeciendo al imperativo de que si quiero aprobar una materia, si quiero recibirme, debo estudiar. Entonces el acto de estudiar es la respuesta a un imperativo, que en este caso es un imperativo hipotético, condicionado. Si quiero tal cosa, tengo que hacer tal otra. Entonces la moral también se guía por imperativos, pero no ya imperativos condicionados, hipotéticos, sino imperativos categóricos, incondicionados. Hay que hacer tal cosa. Entonces, para Kant, el criterio para determinar cuál es nuestro deber
en cada caso, es decir, el criterio racional, es lo que él denomina el imperativo categórico, es decir, un mandato incondicionado, un mandato absoluto, que tiene varias formulaciones. Una de ellas lo que sostiene es que nosotros deberíamos querer que la máxima de nuestra acción, es decir, el principio subjetivo por el cual actuamos, pueda convertirse en una ley universal sin contradicción, ¿no? Es decir, que el principio que vale para nosotros subjetivamente pueda universalizarse y no se contradiga. Por ejemplo, la máxima de mentir o de robar o de matar es una máxima que es excepcional, no se puede universalizar. Entonces, eso justamente es lo que no debería ser. Otra formulación del imperativo categórico es que nuestras acciones deberían siempre tomar a la humanidad, tanto en nuestra persona como en la persona de los demás, siempre como un fin en sí mismo y nunca solo como un medio. Es decir, que cada vez que actuamos debemos tener en cuenta que el otro ser humano es siempre un fin en sí mismo, que no lo podemos tomar como un medio para otra cosa, solo como un medio. Esta formulación del imperativo tiene un gran contenido, si se quiere, crítico, emancipatorio, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la realidad humana si se aplicara esto, ¿no? De que un ser humano siempre debe ser tratado con una dignidad especial por tratarse justamente de un ser humano, ¿no es cierto? Ahora bien, lo que yo quería señalar ahora respecto de esta cuestión, es decir, de esta moral, que es una moral de la intención, es una moral del deber, es decir, para Kant un acto moralmente bueno es aquel cuyo motivo es actuar por deber, es decir, no importan las consecuencias del acto, sino que el criterio es justamente nuestra intención de cumplir con el deber, y el deber es lo que nuestra propia razón establece, ¿no? Entonces lo que quería señalar es cómo en esta concepción que he esbozado, digamos, en algunos puntos, aparece la dimensión histórica y social. Como Kant advierte que esta exigencia moral que él está, digamos, determinando para los seres humanos, como tiene, según él, una especie de desenvolvimiento histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice que la Ilustración, en un texto donde él responde a la pregunta ¿qué es la Ilustración?, él dice: la Ilustración es la salida de la humanidad de la minoría de edad. Y ser menor de edad es necesitar guías para la acción, ¿no es cierto? La humanidad, cuando entra en la Ilustración, empieza a valerse de su propia razón. Por eso dice, sapere aude, atrévete a saber, es el lema de la Ilustración. Atrévete a guiarte por tu propia razón. Sin embargo, él se da cuenta que en su momento histórico, estamos en el siglo XVIII, esto no ocurre. Él plantea que no es posible que aisladamente un individuo pueda ser libre, es decir, pueda ser racional, pueda ser moral, sino que para esto es necesario una comunidad de individuos libres, racionales, morales. Es decir, acá aparece el aspecto social, si se quiere. Entonces, en su momento histórico,
como les decía, esto no ocurre. Kant dice, estamos civilizados, es decir, el arte y la ciencia nos civilizaron. Esto lo dice en un texto que se llama Idea para la Historia Universal. El arte y la ciencia nos civilizaron, tenemos buenas costumbres, modales, etc., pero no estamos moralizados. Es decir, todavía él señala que no sucede en estos individuos un criterio racional de conducta, es decir, no está realizada la libertad y la moralidad. ¿Pero por qué? Para que esto sea posible, para que haya una comunidad de individuos que actúen libremente, racionalmente, etc., es necesario un Estado que garantice esa libertad y esa racionalidad, es decir, un Estado que también funcione racionalmente. Pero a su vez ese Estado no es posible si no es en una comunidad de Estados que funcionen de esta manera, de manera racional. Y en ese sentido, Kant ve que el principal problema que tiene la humanidad es el problema de la guerra. Lo que él sostiene es que la guerra es la principal causa de miseria, de sufrimiento, de atraso, y en la medida en que los conflictos se resuelvan mediante la guerra, la humanidad no va a avanzar, sino al contrario. Pero lo que ve al mismo tiempo es que incluso por un motivo egoísta de supervivencia, de lograr su propio progreso, las naciones van a intentar resolver los conflictos racionalmente. Es decir, va a llegar un momento en que los distintos estados van a advertir que les conviene más resolver los problemas de manera, digamos, negociada y no mediante la guerra. Entonces piensa que en el futuro, por estas razones egoístas simplemente, va a haber una comunidad de naciones que van a deliberar para resolver sus conflictos, y que entonces eso que él llama la paz perpetua realmente va a proporcionar las condiciones para que los individuos que viven en esos estados puedan comportarse como seres libres, racionales, morales. Acá puede verse que Kant adelanta también un motivo, si se quiere, un tema que va a desarrollar Hegel, que es la astucia de la razón, es decir, cómo aún por motivos egoístas la humanidad logra avanzar hacia la libertad. Y por supuesto, esta relación que ya aparece esbozada en Kant entre la libertad y el aspecto social y el aspecto histórico, también, por supuesto, es desarrollada por Hegel. Pero es importante entonces tener en cuenta que para Kant también la libertad no es un punto de partida, sino que es un punto de llegada de la historia de la humanidad. Es decir, la humanidad se va moralizando, es decir, va aprendiendo a ser racional, va aprendiendo a ser libre. Para finalizar, podemos mencionar algunas de las críticas que tiene esta concepción de la libertad de Kant, de autores como Marx o como Freud, que justamente van a poner en cuestionamiento esta, digamos, autotransparencia que aparentemente tiene el sujeto moral kantiano. Esto quiere decir que ese sujeto moral conoce los motivos por los que actúa. Tanto Marx como Freud
van a poner en cuestionamiento eso. Marx introduce el concepto de ideología. Una ideología para Marx es una conciencia falsa, ilusoria. Marx dice, si la conciencia es un producto social y en la sociedad hay relaciones de dominación, entonces la conciencia dominante la va a ser la clase dominante. Y esa conciencia va a ser la ilusión que se hace esa clase dominante sobre sí misma, que básicamente consiste en que es naturalmente dominante, ¿no? Entonces, esa ideología se transmite al conjunto de la sociedad. Y por otro lado, Freud introduce la noción de inconsciente, es decir, la dimensión más profunda de nosotros mismos, no lo conocemos. Sin embargo, tanto Marx como Freud no objetarían esta idea de Kant de que el punto de llegada es la libertad, sino que lo que ellos señalan es que ese camino hacia la libertad es mucho más complejo, tal vez, de lo que el propio Kant suponía. Es decir, para Marx, la llegada a la libertad pasa por la transformación social, es decir, por la supresión de las relaciones de dominación y, por lo tanto, de la falsa conciencia. Para Freud, la llegada a la libertad supone poder conocer el propio inconsciente de manera de adueñarse cada uno de sí mismo. Pero todos estos autores están dentro de la estela, digamos, de la línea de la crítica kantiana. Es decir, como vamos a ver en Hegel y después en Marx, la libertad es como una especie de meta que guía, digamos, la historia de la humanidad. Es decir, hay un ideal emancipatorio que aparece, digamos, esbozado, como vimos, en la concepción moral kantiana y que se va a ir desarrollando en concepciones posteriores. Bueno, muchas gracias, nos vemos en un próximo encuentro.